El testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. Seminario en línea de Shincheonji, pastores, seminaristas y santos, mucho gusto. Soy el anfitrión Park Jun-sung. El seminario en línea de Shincheonji, que actualmente está escuchando, claramente está testificando el propósito de Dios en la Biblia y el orden de la historia según los 6 interrogantes. Espero que sea un tiempo valioso para que comprenda completamente el misterio y el significado del reino de los cielos, escondido en el Antiguo y Nuevo Testamento a través del testimonio de hoy. Empecemos orando a nuestro Padre Dios con el mismo corazón. Dios Padre, origen de vida y toda bendición, gracias por permitir el seminario en línea de Shincheonji, el testimonio sobre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. Le agradecemos por elegir a un pastor en esta tierra para revelar la palabra de verdad que quisimos saber, pero no sabíamos, y guiarnos a toda la vida. Creemos que Dios, Jesús y los espíritus del cielo están con nosotros en este momento. Por favor, esté en cada alma que presente está en este seminario. Abra las puertas de sus corazones y guíalos para que todos puedan entrar en la palabra. Oramos todo en el nombre de Jesús, que nos llevó de la muerte a la vida eterna. Amén. Hoy vamos a escuchar el tema de la lección 11, las bodas del Cordero y la lámpara y el aceite. En la segunda venida, Jesús comparó el reino de los cielos a las vírgenes que se casan con el novio Jesús. Aquellos que han puesto el cielo y la vida eterna como el verdadero propósito de su fe podrán recibir testimonio claro y más claro del verdadero significado del matrimonio con el Cordero Jesús, cuándo y dónde, y lo que necesitan saber. Invitemos al instructor Kang Chan-Hu de la iglesia de Kuri de la tribu de Santiago de Seúl, quien testificará la palabra de hoy. A todos aquellos quienes tienen la esperanza en la vida eterna y el reino de los cielos, a todos los pastores y a los estudiantes de seminario, los miembros de la congregación, ¿cómo están? Yo soy de Shincheonji, Iglesia de Jesús, de la tribu de Jacobo de Seúl, el instructor Kang Chang-hun. Hoy, en este testimonio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cada capítulo, y el testimonio de Apocalipsis, le doy las gracias y la bienvenida a este seminario. A todas las personas quienes tienen ahora esta esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, estoy seguro que van a tener mucho interés en este contenido del día de hoy que vamos a estar compartiendo. El título es Lección 11, el banquete de bodas del Cordero y la lámpara y aceite. Esto lo vamos a estar viendo con la referencia de Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 22, Lucas capítulo 14 y Apocalipsis capítulo 19. Los pastores, con respecto a este contenido, me imagino que deben conocer este contenido o algunos lo deben desconocer. Pero les pido por favor que escuchen una vez más esta explicación y escuchen acerca del contenido que se está testificando y la diferencia con el contenido que ustedes sabían anteriormente. Y estoy seguro que va a ser un tiempo sumamente provechoso para todos. Al meternos a el contenido, vamos a estar presentando antes un poquito acerca de lo que vamos a hablar. 2000 años atrás, Mateo capítulo 25 fue escrito 2000 años atrás y está testificando, es algo que se va a estar cumpliendo, la palabra de la promesa que va a ocurrir después de Apocalipsis capítulo 18, que ocurre en Apocalipsis capítulo 19. Mateo capítulo 24
después del fin de Jerusalén. Está hablando acerca de aquellas personas que van a estar entrando al reino de los cielos. Es una parábola. Desde el verso 1 hasta el 13 se utilizó como alegoría esta tradición del casamiento de Israel para mostrar y hacer alegoría al aspecto del reino de los cielos. Esto es la segunda venida del Señor. En Apocalipsis capítulo 19 se cumple. Y los eventos que se cumplieron, a través de los eventos que se cumplieron en Mateo capítulo 25, en Mateo capítulo 22 y Lucas capítulo 14, uno va a poder testificar estas cosas. Entonces, primero, Mateo capítulo 25, vamos a estar leyendo del verso 1 al 4. Mateo 25, del verso 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Al leer este contenido, lámpara y aceite, las vírgenes prudentes que prepararon lámpara y aceite se están casando junto con Jesús, quien viene a ser el esposo, y entran al reino de los cielos. Pero las vírgenes insensatas que no pudieron preparar este lámpara y aceite no pudieron casarse con Jesús y así no entran al reino de los cielos y gimen. Jesús, al encontrarse con el esposo Jesús, está en juego si uno puede entrar al reino de los cielos o no. Y esto tiene que ver con lámpara y aceite. Esto es lo que tienen que saber. Todos ustedes, ¿qué es lo que han entendido acerca de el casamiento del Cordero y el banquete del reino de los cielos? ¿Sabe cuándo se cumple y a qué tiempo se aplica? ¿Lámpara y aceite lo han preparado? Si nosotros tenemos la esperanza del reino de los cielos y la vida eterna, entonces, hoy, con respecto a este contenido, es algo que sí o sí deberíamos de descubrir. Esta palabra del pasaje principal, ¿por qué es tan importante? Para poder explicar esto, les quiero contar una pequeña historia. Hace tiempo atrás, en un lugar, había una pareja que se amaba mucho y se cuidaban mucho, se estimaban mucho. El amor del hombre y la mujer se profundizó y prometieron casarse. Después de esto, los dos regresaron a sus hogares. El hombre le envió cartas a la mujer y le dijo dónde, cuándo se iban a casar los dos. Y esto era lo que habían prometido. Y por una persona fue enviado el mensaje, pero la mujer, el problema era que no podía leer. Y al no poder leer, le fue muy vergonzoso que no le contó a nadie esta verdad. Y no pidió ayuda alrededor. Pasando el tiempo, cuando se acercó el día en el cual el hombre había prometido, él, con un corazón ansioso, había salido al encuentro para poder estar en encuentro con la mujer. Pero pasando el tiempo se hizo tarde y la mujer no apareció. Y el hombre entendió eso como que la mujer no se quería casar con él y con un corazón triste regresó a su hogar. Pasando el tiempo, la mujer tenía tanto interés, tanta curiosidad de la carta que le envió el esposo, entonces se aguantó la vergüenza y fue una persona que sabía leer, le pidió por favor que leyera esta carta, el contenido de esta carta. El contenido de esta carta era que se casen y después de darse cuenta de esto, la mujer, ya muy tarde, comenzó a llorar. ¿Qué les parece esta historia? Una historia muy triste, ¿no? Estas dos personas
por no poder ¿Cuál fue la razón por la cual este casamiento no se pudo dar de estas dos personas? Era si esta mujer, por no conocer el contenido de la carta del hombre y por vergüenza, no fue a pedir ninguna ayuda. Es esto. Como el contenido de la historia que les acabo de contar, el Nuevo Testamento, Jesús hacia nosotros, donde cuando es que se iba a casar Él con nosotros, es una palabra de promesa. Es como esta carta. Para poder entrar en matrimonio junto con Jesús, ¿cuándo, dónde y con qué es que me tengo que dirigir y poder encontrar? ¿Usted sabe este contenido? Por no saber, no es que nos tenemos que nomás avergonzar, pero tenemos que ir a aprender de aquella persona que lo sepa, ¿no? Por eso desde ahora, este banquete de bodas del Cordero, ¿de qué manera es que yo puedo llegar a ese lugar? ¿Y qué es lo que yo tengo que tener? Los requisitos que tengo que tener. Esto es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Primero nosotros, para poder comprender esta palabra, el matrimonio que habla dentro de la Biblia, tenemos que primero descubrir qué tipo de matrimonio se habla. El matrimonio que se habla en la Biblia, hay uno físico y hay uno espiritual. Y como el pasaje principal lo menciona, hace referencia a, por medio del casamiento físico, quiere representar un casamiento espiritual. El casamiento físico, hay un novio y una novia, y como ellos se unen y se vuelven uno. El casamiento figurativo es cuando la carne y el espíritu se vuelven uno. A esto se está haciendo referencia. Cuando el espíritu entra en la carne, y así es como cuando físicamente la mujer se une con el hombre para tener hijos. Entonces el espíritu que se une con la carne, esta carne que recibe la semilla del espíritu, está en la posición de ser ahora la novia. Con respecto a esta expresión del matrimonio figurativo, está referido en diferentes partes de la Biblia. En Oseas capítulo 2, vamos a ir a leer a Oseas capítulo 2, verso 19 al 20. Y dice: Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Así que dice Dios que se va a estar desposando. Dios se vuelve entonces en la categoría de ser el esposo. Y en Jeremías capítulo 31 del capítulo 31 del 31 al 32 dice que al pueblo prometido como esposa y él como su esposo. El esposo llega a la esposa, le da la semilla y así tienen hijos. Dios a sus hijos los quiere hacer nacer por medio de la semilla de su palabra. Y esto es lo que menciona en Lucas capítulo 8, verso 11, que su semilla es la palabra. Pablo, en Gálatas capítulo 4, verso 19, a los hermanos los llamó hijitos y dice que él está teniendo dolores de parto. Con respecto a esto, recibiendo la semilla de la palabra de Dios, a los hijos de Dios, a los miembros de la congregación, es que los puede tener a luz. Y esto es como se lo expresa a aquella persona que tiene esa clase de ver como una mujer. En el pasado, en la primera venida, cuando el espíritu y la carne se une, había un banquete del reino de los cielos. Primero vamos a estar descubriendo entonces el contenido de la primera venida. En la primera venida, el Espíritu de Dios, en Juan capítulo 1, verso 32, llega a Jesús y obró dentro de la carne de Jesús. En Juan capítulo 1, verso 19, dice que la carne de Jesús era el templo de Dios. Entonces, dentro de la carne de Jesús está el Espíritu de Dios y de Jesús. En Juan capítulo 10, verso 30, Jesús y Dios, por eso se lo expresa como que son uno.
Y esto en Oseas capítulo 2, verso 19 al 20, es el cumplimiento de la profecía en cómo Dios se iba a desposar con su pueblo. Esto es el cumplimiento de la primera venida, y de esta manera es Jesús que se unió con Dios. De esta manera es que se pudo unir. De este matrimonio espiritual, Dios se vuelve el esposo y Jesús la esposa. Después de esto, Jesús, quien subió al mundo espiritual, ya no se encuentra más en esta carne física. Por eso la segunda venida, el espíritu de Jesús se vuelve el esposo y la carne que se va a unir con Jesús se va a volver la esposa, ¿no es así? Por esa razón, en la segunda venida del Señor, el espíritu, aquel que se va a volver uno con el espíritu de Jesús, los miembros de la congregación se los llamó como las vírgenes, como vimos en el pasaje principal. Pero no es que todos se van a poder encontrar con el esposo Jesús. Solamente las vírgenes prudentes, las que tienen lámpara y aceite y han preparado sus vestiduras, a Jesús quien está regresando, lo van a estar tomando como esposo. Nosotros, quienes tenemos la esperanza de la vida eterna y el reino de los cielos, sí, no sabemos cuándo, dónde y en qué lugar es que el banquete del reino de los cielos del Cordero ocurre. Entonces, este es un problema. Si nosotros no conocemos esto, va a ser igual como las vírgenes insensatas o la mujer del ejemplo que no conoce la palabra y no puede leer. Entonces, la segunda venida del banquete de boda del Cordero, ¿cuándo, dónde, en qué lugar es que va a ocurrir? Esto es lo que le vamos a estar explicando. Por eso le pido por favor que escuche con atención. En la segunda venida, el banquete de bodas del Cordero, el tiempo en el cual esto se da es en Apocalipsis capítulo 19, verso 1. Dice después de esto, después de que Apocalipsis 18, Babilonia es juzgado, Apocalipsis capítulo 19 se está cumpliendo. Es el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis capítulo 19. Su ubicación es el lugar en donde el Cordero está en pie, el monte de Sión, Shincheonji, templo de tabernáculo de testimonio. De acuerdo a la profecía de Apocalipsis, cuando se cumpla este templo de tabernáculo de testimonio, entonces la carne y el espíritu se van a poder unir. Este es el banquete del reino de los cielos. Este templo de tabernáculo de testimonio, todos los espíritus que se vienen reuniendo, vienen a ser los esposos, y los miembros de la congregación que vienen en la carne, vienen a ser las novias. El novio es el espíritu de Jesús, y en Apocalipsis capítulo 19, verso 17, y Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6, se lo expresa también a los espíritus de los mártires que vienen como las aves del cielo. Estos son los esposos. Y las esposas es el pastor prometido en el Nuevo Testamento, el vencedor. Y en Apocalipsis capítulo 7, y Apocalipsis capítulo 14, y Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al 6, aquellos quienes fueron cosechados y sellados, las 12 tribus, los miembros de la congregación de las 12 tribus. Ellos se vuelven las esposas. El banquete de bodas del Cordero, esta ubicación, el templo de tabernáculo de testimonio, las personas que están acá reunidas, los miembros de las 12 tribus, dicen que son bienaventurados, que son bendecidos. ¿No tiene curiosidad con qué clase de bendición es esta? Con respecto a esta bendición, en Apocalipsis capítulo 20, del verso 4 al 6, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 20,
del verso 4 al 6. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. El banquete de bodas del Cordero, Shincheonji, el templo de tabernáculo de testimonio, las personas que están ahí reunidas, los miembros de la congregación de las 12 tribus, junto con los espíritus santos del cielo, la carne y el espíritu se une. Por medio de este matrimonio aparece lo que es la primera resurrección, y la gente puede entrar ahí. La primera resurrección quiere decir que ya no hay más muerte, y por 1000 años viviendo junto con el Señor van a estar reinando. Es como el reino de los cielos va a estar en esta tierra. Es una bendición sumamente asombrosa. Para poder participar en la primera resurrección, uno tiene que poder participar y estar en la ubicación en donde el banquete de boda del Cordero se da. Al templo de tabernáculo de testimonio, esta es la ubicación. A todas las personas que tienen la esperanza en la vida eterna y el reino de los cielos, si es un verdadero creyente, entonces a esta ubicación tiene que, sin lugar a dudas, llegar. Estas 12 tribus, los miembros de la congregación que pertenecen acá, son la realidad de las vírgenes prudentes. Tienen lámpara de aceite y preparados con vestidura de bodas, están participando del banquete de bodas del reino de los cielos. Las cualidades que tienen que tener aquellas novias del Cordero, como podemos ver, la lámpara, en Salmos capítulo 119, verso 105, se refiere a la palabra, que es la Biblia. Y el aceite que uno tiene que vertir en la lámpara, si nosotros miramos en Apocalipsis capítulo 11, verso 4, se está refiriendo a la palabra de testimonio. Aquella persona, es el testigo que da palabra de testimonio, se lo refirió como el árbol de olivo, ¿no? Entonces, esto se está haciendo referencia a la palabra de testimonio que viene del testigo. Entonces, estas vírgenes prudentes, nuevo pacto de Apocalipsis, y estas realidades tienen que recibir este testimonio, lo tienen que percibir, lo tienen que sellar, y así se vuelven estas personas. Esta es la realidad. Pero las insensatas tienen la Biblia, pero como no recibieron el testimonio de la realidad del cumplimiento, el testimonio, se vuelven creyentes quienes son ignorantes. Del banquete de boda del Cordero, la vestidura de boda que uno tiene que vestir, en Mateo capítulo, vamos a leerlo en Mateo capítulo 22, del verso 11 al 13. Mateo capítulo 22, 11 al 13. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de manos y de pies y manos, y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. En el banquete de bodas del reino de los cielos, uno fue invitado, pero si uno no tiene preparado la vestidura de bodas, uno va a ser echado fuera. Por eso, lo que el miembro de la congregación tiene que tener no es solamente lámpara de aceite, pero también vestidura de boda. Esto es lo que espero que usted pueda comprender. La realidad de la vestidura de boda son las acciones justas de los santos. Esto es lo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. De acá, las acciones justas, lo que sale del trono de Dios, por medio de la palabra que tan clara como el cristal, que viene del río del agua de la vida. De esta manera es que uno limpia sus acciones. Que sus acciones se hayan limpiado quiere decir que del vino de furor de fornicación de Satanás, desechando esto, tomando el nuevo pacto que Jesús da, la palabra revelada, persiguiendo esta palabra, uno actúa según ella, y así es que uno se puede purificar.
Ahora, la palabra en línea que uno está escuchando, a todos los pastores que están escuchando esta palabra, a los miembros de la congregación y a los pastores y los estudiantes de seminario. Ustedes escuchando la palabra revelada, está guardándola de acuerdo a la palabra de Apocalipsis, las realidades de Apocalipsis. ¿Usted ha visto y oído este testimonio o está dando testimonio de esto? Los miembros de la congregación de Shincheonji, todos ellos, conocen la realidad de Apocalipsis y según la palabra de la promesa, han escuchado el testimonio por medio del pastor prometido y como vírgenes prudentes han llenado sus lámparas con aceite y sin añadir ni quitar del Nuevo Testamento, ellos han guardado ahora la vestidura de bodas, abriendo nuestros corazones, viéndolo con nuestros ojos y oyendo con nuestros oídos, percibamos y seamos la familia del reino de los cielos. Esto es lo que pido en el nombre del Señor. Por consiguiente, el templo de tabernáculo de testimonio de Shincheonji, la segunda venida del Señor, es el banquete de bodas del... ¿Cuál es la evidencia de que esto es el banquete de bodas del Cordero? Vamos a estar viéndolo en Mateo capítulo 22, verso 4. Mateo capítulo 22, verso 4. Dice: volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Amén. Si nosotros resumimos este contenido, el Rey, quien es Dios, para poder hacer que su Hijo se case, quien es Jesús, preparó ahora este banquete de bodas y preparó este alimento para que la gente venga. Dice que son los animales engordados y estos toros. En el banquete de bodas del Cordero, en esta casa, tiene que estar preparado esta clase de alimento entonces. ¿Ustedes alguna vez comieron esta clase de alimento de toros y animales engordados? Los miembros de la congregación de Shincheonji lo han comido hasta llenarse. El toro se está haciendo referencia a un pastor, a un líder. En Apocalipsis capítulo 13, los pastores del tabernáculo del reino de los cielos se han postrado frente al dragón y a la bestia y fueron marcados. Por eso, la realidad de este toro es, en Apocalipsis capítulo 13, los traidores. Los animales engordados son aquel pueblo que se tragó a el pueblo que parece como cordero, como ovejas. Son los destructores que se han tragado a este pueblo. El dar esta carne quiere decir que le va a estar testificando acerca de la realidad de ellos. Al comer y llenarse, quiere decir que han percibido y están llenos. En el templo de tabernáculo de testimonio de Shincheonji se está testificando acerca de la realidad de los traidores y destructores. Y este lugar es la evidencia de que Shincheonji es el banquete de bodas del Cordero, la ubicación del banquete de bodas del Cordero. Hoy día en el mundo, solamente en Shincheonji, templo de tabernáculo de testimonio, se puede dar la profecía de Apocalipsis, del todo el libro entero de Apocalipsis y las realidades. Y esto es porque en la segunda venida, Jesús, cumpliendo la profecía, en la ubicación del cumplimiento, todo lo que se vio y oyó, envió al pastor prometido que vio y oyó toda esta clase de eventos. Por eso, teniendo todo esto en Apocalipsis, hasta las realidades, testificándonos acerca de esto. El banquete de boda del Cordero, hay aquellas personas que no llegan a este lugar a pesar de que está todo esto preparado. Esto es lo que nos contó de antemano Dios y Jesús, a pesar de que los invita. Estas personas que rechazan esta invitación, ¿quiénes serán? Vamos a estar viendo en Lucas capítulo 14, verso 21 al 24. Lucas capítulo 14, verso 21 al 24. Dice:
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron conminados gustará mi cena. Así que, a pesar de ser invitados al banquete del reino de los cielos, lo rechazan y hay aquellas personas que no van a poder gustar de este alimento. Estos, en Mateo capítulo 8, verso 12, son los hijos del reino que fueron echados fuera. Y la realidad de ellos, en Apocalipsis capítulo 6, son aquellas personas quienes no fueron cosechadas y son juzgadas. Es la iglesia tradicional. Ellos, a pesar de tener sí la lámpara que es la Biblia, por no poder escuchar la palabra de testimonio, la realidad de la profecía, son las vírgenes insensatas. Con su boca dicen Señor, Señor, pero al no cumplir, no guardar el nuevo pacto, no tienen las vestiduras de bodas y así llevan un caminar de fe que es nomás superficial. Pero a diferencia de esto, hay aquellas personas que sí llenan el lugar del banquete de bodas. Esto en Mateo capítulo 8, verso 11. Son aquellos quienes son reunidos de un extremo del cielo hasta el otro y se sientan a la mesa en el reino de los cielos. La realidad de ellos son, como les he explicado en Apocalipsis capítulo 7, las 12 tribus, los miembros de la congregación de las 12 tribus que fueron cosechados y sellados. De esta manera, la segunda venida del Señor, en el banquete de bodas del Cordero, están aquellos quienes participan de esto y hay aquellos quienes no pueden participar de esto. En vez de casarse con el Cordero, va y se casa con Satanás. Esto es lo que la Biblia hasta nos testifica. Por eso, por consiguiente, en la segunda venida del Señor vamos a estar hablando acerca de aquellos quienes entran en matrimonio con el espíritu de Satanás. La segunda venida, aquellos quienes se casan con Satanás, esto es lo que está mencionado en Apocalipsis capítulo 18 y su ubicación es Babilonia, la morada de Satanás, del diablo. En Babilonia también hay unos espíritus que se reúnen y una carne que se reúne. El espíritu que se reúne se vuelve el esposo y su realidad en Apocalipsis capítulo 18 verso 2 dice que son los espíritus de Satanás, el espíritu de Satanás. Y la carne que se reúne se vuelve la esposa y su realidad en Apocalipsis capítulo 18 verso 23 son los pastores de Satanás y aquellos quienes pertenecen a ellos, los que pertenecen a Babilonia. Ellos están comiendo el alimento de Babilonia o del diablo, que es el vino y furor de fornicación, y así termina cayendo todo. Esto en Daniel capítulo 4, verso 20 al 22, como menciona ahí, en el pasado, el rey Nabucodonosor de Babilonia lo refirió como un gran árbol, y sobre él decía que estaban ahora las aves del cielo, y debajo de él están reunidos todas las bestias, y que todas las bestias están comiendo los frutos de este árbol. A esto es algo similar que se hace referencia. La segunda venida del Señor hoy día con los pastores de alrededor del mundo y a las iglesias. ¿Qué es lo que Jesús le dice a ellos de antemano? No habiendo entrado en el banquete de bodas del Cordero, pero hasta fornicando con Satanás, así están actuando. Esto es lo que nos ha advertido. Es algo sumamente impactante, ¿no es así? Este contenido. Matrimonio de Satanás y el alimento que se come allí, el vino y furor de fornicación. ¿Cuál será su realidad? El vino y furor de fornicación es algo que jamás uno debería de estar comiendo. Es el fruto del conocimiento del bien y del mal. Su realidad es el comentario. El alimento de Satanás, estos comentarios, en Apocalipsis, cuando esto se cumple hoy día, todas las naciones han bebido de esto. Por eso usted,
¿Acaso no está dentro de lo que son todas las naciones? Hoy día, arbitrariamente la gente, creando esta clase de doctrinas y comentarios, están enseñando y dando sermones de esta manera y enseñando a los miembros de la congregación. Esto, en Apocalipsis capítulo 18, hoy día, a las iglesias del mundo se les está advirtiendo, y esto es lo que se está cumpliendo con ellos. Si uno ha percibido esta realidad, entonces rápidamente tenemos que poder arrepentirnos y poder renacer de acuerdo a la palabra de Dios. El pueblo de Dios, el lugar en donde tiene que estar, es en donde está el banquete de bodas del Cordero, en Shincheonji, las 12 tribus, es esta ubicación. No es Babilonia, en donde uno se entra en matrimonio con Satanás. Dios y Jesús, dentro de la Biblia, tenemos que nosotros unirnos, todos nosotros, ustedes, ¿quiénes son de acuerdo a esta Biblia? En Apocalipsis capítulo 18, son aquellas personas que entran en matrimonio con Satanás, o en Apocalipsis capítulo 19, son los que entran en matrimonio con el Cordero. Con esta realidad tenemos que poder entenderlo y poder entender cuál es, dónde está mi postura. Y esto con la Biblia tengo que poder razonarlo. El reino de los cielos y la vida eterna, esto es lo que está en juego. Es algo sumamente importante. El lugar en donde el banquete de boda del Cordero está, tenemos que ser parte de Shincheonji, las 12 tribus, y poder entrar en la primera resurrección y así poder recibir la bendición de la vida eterna y el reino de los cielos. A todos los estudiantes de seminario y los pastores y los miembros de la congregación, espero que esta sea nuestra realidad. El contenido que hemos visto hoy lo voy a estar resumiendo. En Apocalipsis capítulo 18 es el matrimonio con Satanás y la ubicación es Babilonia, la morada de demonios. El esposo viene a ser el espíritu de Satanás y la esposa viene a ser los pastores y los miembros de la congregación de todas las naciones que están entrando en la nación de Satanás. Y el alimento que se da es el vino y furor de fornicación, el fruto del bien y el mal. Pero a comparación de esto, en Apocalipsis capítulo 19 se está haciendo referencia al banquete de bodas del Cordero. Y en Mateo capítulo 25 es la ubicación en donde estas palabras se están cumpliendo. Esa ubicación es Shincheonji, Templo de Tabernáculo de Testimonio, Iglesia de Jesús, y el esposo de este lugar viene a ser el espíritu de Jesús y los espíritus de los mártires. La novia viene a ser el pastor prometido del Nuevo Testamento, el vencedor, y escuchando aquella palabra y creyendo en aquella palabra son las 12 tribus, los miembros de la congregación de las 12 tribus que fueron cosechados y sellados. El alimento que se tiene que comer ahí son los toros y animales engordados, que vienen a ser la realidad del testimonio de los traidores y destructores. Entonces, les voy a dar ahora la palabra concluyente de esta lección. En Mateo capítulo 25, el banquete de boda del reino de los cielos, en Apocalipsis capítulo 19, hoy día se está cumpliendo, y en esa ubicación de que esto se cumple, es el Templo de Tabernáculo de Testimonio de Iglesia de Jesús, de Shincheonji, y se está invitando a toda la gente del mundo. En Lucas capítulo 14, el banquete de bodas del Cordero, aquellos quienes rechazan esta invitación van a ser echados a las tinieblas y así van a estar siendo juzgados. Recibiendo la invitación a las personas que participan de Shincheonji, las 12 tribus, como dice en Apocalipsis capítulo 19, van a estar participando de la primera resurrección, en donde espíritu y carne se vuelven uno. En este seminario en línea de Shincheonji, a todas las personas que han sintonizado estas palabras, espero que puedan participar de esta bendición del reino de los cielos. Una vez más, lo pido en el nombre del Señor. La próxima vez vamos a estar viendo nivel intermedio, lección 12, y un instructor que va a enseñar aún mejor que yo, va a estar enseñando. Espero que pueda estar muy ansioso de querer escuchar esta lección. Por último, dentro de Dios y Jesús,
nosotros somos uno. Por eso vamos a proclamar esta frase que es We are one. Con esto vamos a terminar. Trascendiendo toda barrera de lenguaje, de raza y de nacionalidad, somos uno dentro del Señor. We are one. Vamos a estar ofreciendo este momento en oración. Le damos las gracias, Padre Dios. Hoy, este día tan valioso, usted permitió que podamos acercarnos a escuchar este seminario en línea para poder aprender acerca del banquete de boda del Cordero y los requisitos que nosotros tenemos que tener para poder participar de este. Como dice en Mateo capítulo 25, para poder entrar en este banquete de bodas del Cordero, en la ubicación que es Shincheonji, Templo de Tabernáculo de Testimonio, nosotros quienes hemos escuchado esta palabra, permita que todas las personas que han oído esta palabra, todas las naciones puedan venir. Permita que nosotros seamos las vírgenes prudentes que hayan preparado ahora todo lo que tengan que preparar y poder ser parte de las 12 tribus selladas suyas. La profecía del Nuevo Testamento y todas estas realidades, el hecho de que nosotros podemos recibir este testimonio es porque este día, el día de hoy, es el mensajero de Jesús, el pastor prometido es que hoy está. Por eso es que podemos recibir esta palabra de testimonio. Pedimos que toda la gente de alrededor del mundo pueda recibir esta palabra y que ellos puedan creer y que sean guiados de esa manera. Todo lo que queda desde ahora en adelante, pedimos que usted, Dios, nos guíe en gracia y en cada oportunidad esta palabra tan valiosa podamos nosotros recibirla. Damos gracias y todo esto oramos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias por haber sintonizado hasta el final. Lo que los creyentes necesitamos saber es que Dios y Jesús siempre cumplen sus promesas. Ahora bien, nosotros los creyentes también debemos guardar este nuevo pacto. Para eso uno debe conocer el contenido del nuevo pacto y de esa manera poder creerlo y guardarlo cuando se cumpla. La próxima lección será bajo el tema El nuevo pacto de Jesucristo establecido en sangre. La hora es la misma que la de hoy. Esperamos que asistan, escuchen la palabra y se den cuenta y alcancen la esperanza del cielo y la vida eterna. El testimonio sobre la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, seminario en línea de Shincheonji, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas alrededor del mundo a través del canal oficial de YouTube de Shincheonji, Iglesia de Jesús. Estamos escuchando buenas noticias de todo el mundo, de cada denominación, que espera ser uno con Shincheonji. Además del mensaje que escuchó hoy, si tiene más preguntas o consultas sobre la Iglesia de Jesús Shincheonji y sus doctrinas, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le guiaremos con detalle y amablemente. Estaremos concluyendo el seminario en línea de Shincheonji de hoy con el Padre Nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos.